Muy buenos días, el tema de hoy es no como yo quiero. Vamos al libro de Mateo 26:39. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No como yo quiero. ¿Cuántas veces usted y yo hemos hecho esta oración? Si es que la hemos hecho. Una oración en la cual el Señor Jesús estaba doblegando su humanidad, porque estaba hablando era desde su humanidad, entregando su voluntad delante del Padre, pero le dice al Padre que no como Él quiere, sino como el Padre quiere que se haga. Y era precisamente que tenía que beber la copa de la ira, la copa en la cual el mundo estaba viviendo en ese momento, incluso en este tiempo en el cual se sobreabunda el pecado. Pero el Señor sufrió el mayor dolor de un ser humano pueda estar enfrentando, pero fue para darnos libertad a usted y mí de la deuda que usted y yo jamás podremos pagar, una deuda imposible de pagar, pero la cual muchos no entienden, que esta deuda que pagó el Señor Jesucristo por usted y por mí es para hacernos libres de la condenación eterna, pero libres también de vivir de esclavos del pecado, porque antes de conocer del Señor éramos esclavos del diablo, esclavos del vicio, del alcohol, de la drogadicción, de la mentira, la falsedad, la hipocresía, la infidelidad, el engaño, la traición, bueno, muchas cosas en las cuales el enemigo nos tenía atados y éramos esclavos del pecado. Teníamos un amo y el amo era el diablo, pero precisamente el Señor viene a darnos libertad y es una deuda en la cual es imposible que usted y yo podamos pagar, pero es una deuda en la cual estamos en deuda con el Señor, y esa deuda en la cual el Señor espera solamente de usted y de mí que usted y yo entendamos que Él vino fue a redimirnos, a darnos libertad en la vida eterna con Cristo Jesús, pero también para que vivamos en esta libertad en esta tierra mientras partimos con el Señor. Por eso, no como yo quiero, es una oración en la cual el Señor derramó su corazón delante de la presencia del Padre. Mire que aquí no le rogaba a nadie, ni a los judíos, ni a los del Sanedrín, ni a los altos jerarcas de la iglesia, no, ni inclusive a sus discípulos. El Señor Jesús se postró. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer, porque usted yendo un poco adelante se postró sobre su rostro. Una oración de humillación. Esa oración de humillación es donde usted y yo debemos orar. A veces como que oramos y levantamos las manos, pero mire que la mejor manera de estar humillados delante del Señor es postrados. Así como lo hizo el Señor Jesús, que es el mejor ejemplo que podemos tener. Un ejemplo en el cual Él nos enseña cómo debemos obrar y actuar. Por eso Él lo dice en Mateo 26. En el Mateo 26:38 el Señor nos da una claridad, porque Cristo dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Es la segunda persona de la Trinidad en la cual está muy triste hasta la muerte. Y era precisamente porque Él sabía que el tiempo se terminaba para Él en esta tierra. Un tiempo en el cual viviría en ese cuerpo humano como el suyo y como el mío. Pero un tiempo en el cual vendría a vivir situaciones difíciles. Pero el Señor sabía que tendría que beber la copa de la ira. Esa copa de la ira en la cual el Señor lo quería llevar a un cambio de transformación. Pero ¿qué significa esa agonía? Él sabía que estaba dando su vida. Una vida en la cual el Señor expresaba su entrega total al Padre, una entrega en la cual esperaba que el Señor escuchara su clamor. Por eso dice en Mateo 20:28, dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesús nos dio el mejor ejemplo del servicio, un ejemplo en el cual usted y yo debemos tener y hacer y ejecutar. Servir. Mucho nos cuesta servir, porque es que como nos miran, es que nos hacen mala cara, es que la persona no le gusta como yo hablo, como yo me expreso, lo que digo, y siempre estamos expuestos a que los demás nos digan, nos hagan o nos vean mal, pero miramos siempre al hombre. ¿Y por qué no miramos a Jesús? Mire que el Señor Jesús sirvió hasta el último momento. Inclusive los mismos que Él le sirvió fueron los mismos que decían: crucifícale, crucifícale. Cuando encontramos al Señor Jesús en la multiplicación de los peces y los panes, dice que el Señor Jesús alimentó a más de 5,000 personas, sin incluir mujeres y niños. Los alimentó con los peces y el pan. Pero como estos mismos decían: crucifícale. Y es precisamente el Señor nos lleva a que usted y yo no debe haber una dependencia del hombre, es una dependencia del Señor. Cuando le servimos, dice la palabra que lo hagamos para el Señor. Es servirle al Señor. Ese servicio en el cual el Señor nos está llevando a usted y a mí, en poder entender y conocer que es para Él. Y en Él podremos tener recompensa, no en el hombre, porque muchas veces esperamos del hombre, pero en el hombre siempre recibimos cosas contrarias. Y es precisamente esas personas
personas que dicen, no, pero no vuelvo a servir, mire cómo me tratan, mire cómo me dicen, mire cómo me miran, porque siempre esperamos que el hombre nos bendiga, que el hombre diga, uy, usted es excelente, uy, ¿cómo lo hizo? Y cuando lo esperamos en el Señor usa a otras personas para bendecirnos, inclusive para honrarnos. Por eso mire lo que dice en el libro de Marcos 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mire que ese rescate que vino a dar el Señor por usted y por mí, por muchos, es un rescate en el cual muchos no entienden, ya que usted y yo éramos esclavos y Él vino a rescatarnos a través de la cruz de Calvario, a rescatarnos. Recuerde que estábamos hablando anteriormente que éramos esclavos del diablo y esa esclavitud nos tenía en el vicio. Es que yo, mejor dicho, una persona cuando fuma, es que esto me quita los nervios. El que mete los vicios es que me gusta distraerme, no pensar en mis problemas, entonces me gusta andar en otro planeta. Algunos dicen eso. Otros, los que toman, los que se emborrachan, es para olvidar y ahogar las penas. Cuando se despierta el otro día, lo de las penas lo tienen ahogados a él. Entonces prácticamente no se dan de cuenta que todo lo que les ofrece este mundo es lo que le ofreció el mismo Satanás a Jesús. Cuando encontramos en Mateo capítulo 4, cuando el Señor Jesús salió un ayuno 40 días, dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Y cómo se le aparece el diablo y le ofrece todo lo de este mundo? Porque dice que lo llevó al pináculo más alto y le mostró este mundo. Dice que lo llevó al futuro, a este tiempo, y le mostró todo lo que le podría dar, la riqueza, los bienes que podría darle a Jesús. Y le dice, si postrado me adorares, esto es tuyo. Cuando el Señor Jesús lo entiende y le dice que prácticamente nada de eso era de él, era del Padre, que el Padre era el que lo tenía, pero como el enemigo sí ha podido llevar a muchos a tambalear y les ofrece las riquezas de este mundo, y muchos le sirven al enemigo, al diablo, para que le dé lo que ellos quieren: casa, carro, apartamentos, viajes, lujos, riquezas, en los cuales no hay salvación, pero en los cuales las personas viven atados a esas circunstancias, y es precisamente porque no han entendido que no es como yo quiero, es como el Señor quiere hacerlo a través de nuestras vidas, y es poder entender que es lo que el Señor quiere, pero poder entender que también el Señor lo quiere hacer con usted y conmigo. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:2, y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y es como así como se postró el Señor sobre su rostro, entregando al Señor su humanidad, porque prácticamente Él vino a vivir en esa humanidad frágil como la suya y como la mía, y Él estaba habitando en esta humanidad, y por eso Él se postró rostro en tierra. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Ojalá entremos a esa oración y le pidamos al Señor: Padre, que no se haga como yo quiero con mi esposa o con mi esposo, con mis hijos, con mi familia, con este negocio, con este proyecto, con ese viaje, con el ministerio, con el liderazgo, con todo lo que yo me tengo afanado y vivo inseguro y constante, inestable. Que no sea como yo quiero, sino como tú. Es poder hacer esa oración y entregarle todo adelante en la presencia del Señor. Por eso aquí lo hice, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y vivimos, lo entiendo aquí que dice el apóstol Pablo, es prácticamente deseando ser revestidos para que no vivir con esas luchas en este mundo como las que vivió nuestro Señor Jesucristo, sino estar en esa habitación celestial, estar en la eternidad con Cristo Jesús, que es lo mejor que nos podría suceder a usted y a mí cuando partamos de este mundo. Ahora más que nunca pesaban sobre el Señor Jesús los dolores de la muerte, no solo de la muerte física, sino de la muerte eterna en lugar de su pueblo, a favor de su pueblo. Por eso es que Él habla de tristeza, habla hasta de la misma muerte, ya que si pudiéramos entender que esa tristeza que lo embargaba a Él, al Señor Jesucristo, era por usted y por mí, ya que Él venía a redimir a la humanidad. Pero cuántos no entienden, pero cuántos no han podido entender que inclusive están en la vida cristiana, pero aún así comulgan con las cosas del mundo. ¿Cuántos no han entendido que llegaron a conocer al Señor Jesucristo, llegaron a sentir, a vivir un estilo de vida? Porque la vida cristiana no es una religión, es un estilo de vida, y ese estilo de vida lo empezaron a conocer y a entender y a vivir, pero el enemigo les ganó la partida y los trajo y los acaparó nuevamente para ser esclavos. Se les olvidó que el Señor Jesús dijo: no como yo quiero, sino como tú. Y es lo que usted y yo debemos hacer. Señor, no quiero que sea como yo quiero, sino como tú quieres. Hazlo, y hazlo en este trabajo, hazlo con este negocio, hazlo con este proyecto, hazlo con mi vida, hazlo con mis planes, Señor. Si es como tú quieres, bienvenido sea, no como yo quiero, porque yo puedo entrar en proceso de inseguridad y de temor. Por eso mire lo que es el salmista en el Salmo 75:8, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y el derrama del mismo hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Prácticamente aquí él tenía una revelación de lo que vendría a vivir nuestro Señor Jesucristo, y esa revelación en la cual Él enseña, nos da a entender que es para evitar que usted y yo vivamos circunstancias, situaciones difíciles,
en el mundo en el cual estamos. Por eso el Señor quiere llevarnos a ese cambio, ya que no fue el sufrimiento físico lo que llenó de horror el corazón de Jesús, sino el hecho de saber que en unas cuantas horas Él ya tendría que sufrir para que todo el peso de la ira de Dios estaría sobre Él. Y ese peso el Señor, el Padre Celestial, lo enviaría sobre Jesús para redimir la humanidad, para destruir al pecado, para destruir la misma muerte que la destruyó a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le oro y le clamo, le pido al Señor que usted y yo ya no andemos como yo quiero, sino como el Señor quiere en Cristo Jesús.